Me negué a ser el aval para el crédito hipotecario de mi hermano, y mi madre dejó a mi hija sola en un parque para enseñarme el valor de la familia. Así que me aseguré de que ella terminara en la cárcel y demandé a mi hermano por cada peso que me debía. Imaginen esto. Soy un hombre de 35 años, sentado en otra de esas reuniones trimestrales de revisión que te adormecen la mente, fingiendo que me importan los márgenes de ganancia mientras internamente planeo mi escape de este infierno corporativo. Cuando mi teléfono empieza a zumbar como una avispa atrapada en un frasco. Número desconocido. Normalmente, lo enviaría directo al buzón de voz porque, seamos sinceros, las únicas personas que llaman de números desconocidos son vendedores tratando de extender la garantía de mi auto o estafadores de Microsoft diciendo que mi computadora tiene un virus. Pero algo me hizo contestar. ¿Hablo con Luis, el padre de Elena? La sangre se me heló. Así no es como se supone que comiencen las llamadas sobre tu hija. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la oficial Valeria, de la Policía Municipal. Su hija está a salvo, pero necesitamos que venga a la delegación de inmediato. Hubo un incidente. El mundo se me vino abajo. Se suponía que Elena estaba pasando un día divertido con su abuela, probablemente siendo consentida con helado y juegos de parque como cada martes, cuando mi mamá se la llevaba para su rato semanal de convivencia. ¿Qué clase de incidente? ¿Dónde está mi madre? Señor, prefiero explicarle esto en persona. Su hija fue encontrada sola en el bosque de Chapultepec por un ciudadano que evitó un posible secuestro. Estamos en la comandancia del centro. ¿Posible secuestro? Esas palabras me golpearon como un tren de carga lleno de puro terror. No recuerdo haber salido de esa sala de juntas ni qué excusa le di a mi jefe. Solo recuerdo haber corrido por la oficina como John Wick en una misión, con mi mente dándole vueltas a los peores escenarios posibles. El viaje hasta la delegación fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Parecía que cada conductor lento conspiraba personalmente en mi contra. Cuando irrumpí por las puertas de la comisaría y vi a Elena sentada en una silla, abrazando su unicornio de peluche y hablando con una oficial, casi me desplomo de alivio. Físicamente se veía bien, pero sus ojos tenían esa mirada conmocionada que ninguna niña de 5 años debería tener. «Papi». Saltó y corrió hacia mí, y la atrapé en un abrazo que probablemente duró más que toda la reunión que había abandonado. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Ya estás a salvo». La oficial Valeria se acercó con una expresión que me decía que esta conversación me iba a arruinar el año entero. «Luis, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Su hija tuvo mucha suerte». ¿Suerte? Esa palabra me revolvió el estómago porque insinuaba lo fácil que las cosas pudieron haber salido mal. «Ana me salvó, papi», dijo Elena, señalando a una mujer sentada cerca de ahí en la que no me había fijado debido al pánico. Asustó al hombre malo. Miré a esa tal Ana, probablemente a mediados de sus 20s, de complexión atlética, vestida con jeans y sudadera, pero con la actitud de alguien que sabe defenderse. Me saludó con la mano y esbozó una pequeña sonrisa. «Señorita, no sé cómo agradecerle». Empecé a decir, pero levantó la mano. «Enfoquémonos en Elena por ahora. Podemos hablar después». La oficial Valeria nos guió a una sala privada donde me explicó lo que había sucedido. Y con cada detalle, mi enojo pasó de ser un fuego lento a hervir a borbotones. Para entender cómo terminamos en esta pesadilla, necesitan conocer la dinámica de mi familia. Imaginen el ambiente de trabajo más tóxico en el que hayan estado. Multiplíquenlo por 10, agréguenle serios problemas de salud mental y hagan lo imposible de renunciar a él. Esa es mi familia. Mi madre, Carmen, no solo cree que el mundo le debe algo, está convencida de que es la reina del universo y de que todos los demás existen para servir a sus necesidades. Tiene esta habilidad sobrenatural para torcer cualquier situación y convertirla en una prueba de lo mucho que la han agraviado, incluso cuando ella es literalmente quien causa todos los problemas. Esta mujer podría ganar el oro olímpico en manipulación emocional. Ha perfeccionado el arte de hacerse la víctima. Estamos hablando de alguien que una vez llamó a la policía para reportar al empleado de un McDonald's porque se le olvidó darle bolsitas extra de catsup, alegando que era discriminación contra la tercera edad.
Los policías literalmente se rieron de ella. Pero la verdadera joyita es mi hermano David. 2 años menor que yo, pero con la madurez emocional de un tejón rabioso. Mientras yo había estado trabajando desde la preparatoria, empezando como lavaplatos y partiéndome el lomo hasta tener una carrera decente, David había estado viviendo el estilo de vida de un niño grande, financiado en su totalidad por los chantajes familiares y la alcahuetería de mi mamá. Este tipo ha fracasado en todo lo que ha tocado. 4 universidades diferentes, 3 negocios que eran básicamente estafas piramidales y un historial en el buró de crédito que haría que un ludópata se viera como un experto en finanzas. Pero esto es lo que realmente hace especial a David, no solo es irresponsable, genuinamente es desagradable estar cerca de él. Hablamos de un tipo que le grita a los empleados de comida rápida, al que han vetado de 2 gimnasios distintos por iniciar peleas, y que una vez hizo un berrinche en la fiesta de cumpleaños de Elena porque pensó que su regalo no había recibido suficiente atención. El tipo tiene un extraño complejo de celos sobre mi vida. No soporta que me haya esforzado y realmente haya logrado algo por mi cuenta. Es del tipo que cree que el éxito se te debe entregar en charola de plata solo por existir. Mientras tanto, su idea de hacer contactos es pedirle dinero a los familiares y al mismo tiempo insultarlos por no darle lo suficiente. Lo he visto quemar puentes con literalmente todos los que han intentado ayudarlo. Exjefes, amigos, novias. Todos terminan contando la misma historia, que David es agresivo, que se siente con derecho a todo y que es completamente incapaz de aceptar la responsabilidad de sus actos. La dinámica familiar siempre fue el mismo ciclo tóxico. David la regaba de manera espectacular y le echaba la culpa a los demás. Mi mamá tenía un colapso nervioso diciendo que a su niñito lo perseguía este mundo cruel. Y de alguna manera, yo terminaba arreglando el desastre porque era el exitoso que podía permitírselo. A lo largo de los años, le había prestado dinero más veces de las que puedo contar. El esquema de criptomonedas en el que perdió $137,200 el negocio de importaciones que en realidad era solo el comprando electrónicos piratas en Mercado Libre, la oportunidad de inversión que resultó ser una flor de la abundancia. Cada vez me prometía pagarme en cuanto las cosas despegaran. Alerta de spoiler, las cosas nunca despegaron. Mirando en retrospectiva, debí haberle cortado el grifo hace años, pero hay algo en la manipulación familiar que te hace cuestionar tu propia cordura. Tienen esta forma de hacerte sentir que tú eres el problema por poner límites. Esta vez, David se había superado a sí mismo. Había estado saliendo con esta chica, Jimena, por apenas 4 meses, y decidió que necesitaba comprar una casa para amarrarla antes de que se diera cuenta de que podía conseguirse a alguien mejor. Su historial crediticio estaba más chocado que un carro en un derbi de demolición. Así que, naturalmente, necesitaba un aval. Y en el diminuto cerebro de David, ese tenía que ser yo. Se apareció en mi casa ese domingo por la mañana, trayendo a mi mamá a cuestas, y entró hasta mi cocina sin siquiera tocar, como si fuera el dueño del lugar. Tienes que hacerme el paro con esto de la casa. Jimena se está impacientando. Tal vez deberías intentar conseguir un trabajo estable primero. Su cara se puso roja de inmediato. Eso no fue mi culpa. El mercado colapsó. ¿Quieres que sea tu aval para una casa cuando todavía me debes dinero? No lo voy a hacer. Lo que siguió fueron 2 horas de insultos, intentos de hacerme sentir culpable y una rabia a duras penas contenida por parte de ambos. Mi mamá pasó por todo su repertorio de tácticas de manipulación habituales, mientras David alternaba entre hacerse la víctima y una hostilidad descarada. Cuando Elena bajó las escaleras y vio a su tío David gritándome, preguntó por qué estaba siendo malo. Tu papá solo se está poniendo difícil con asuntos de la familia, le dijo David a la niña, y ese fue el momento en que decidí que la conversación había terminado. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no iba a ceder, David se levantó y se me puso cara a cara. Te vas a arrepentir de esto, hermanito. Cuando tu preciosa vidita se venga abajo, no vengas llorándonos por ayuda. Mi mamá sentía como si él acabara de dar el grito de dolores en lugar del berrinche de un hombre adulto. Ambos aprenderán lo que significa abandonar a la familia, agregó ella con una calma escalofriante. Se fueron juntos. 2 días después, Jimena terminó con David por mensaje de texto. Según la red de chismes familiares, le dijo que era emocionalmente inestable y financieramente irresponsable,
y que no veía un futuro con alguien que culpaba a los demás de sus problemas. David, naturalmente, me culpó de arruinar su relación por no ser el aval de su préstamo, porque en su mundo, todo lo que sale mal es culpa de alguien más. La semana después de nuestra conversación, las cosas se pusieron raras. Mi mamá aplicó la ley del hielo total. 0 llamadas, 0 visitas sorpresa, nada de salidas de fin de semana para consentir a Elena. Fue como si la hubieran borrado de la existencia, excepto que en lugar del chasquido de Thanos, era la vieja y confiable manipulación emocional. Elena no paraba de preguntar por su abuela y yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su abuela básicamente se tiene a sí misma de rehén para probar un punto? Es como intentar explicarle las criptomonedas a tu papá Boomer. Técnicamente es posible, pero nadie terminará contento con el resultado. David me llamó perdiendo la cabeza, como era de esperarse. Gracias a ti, mamá está destrozada. Ni siquiera puede comer por lo mucho que la lastimaste. Clásico. En el mundo de David, yo siempre era el villano por no ser cómplice de su síndrome de Peter Pan. Según él, tener dinero significaba que yo estaba obligado a compartirlo, como si estuviéramos viviendo en algún delirio comunista donde mi cuenta bancaria era propiedad comunitaria. Luego llegó ese martes. Mi mamá apareció en mi puerta como si nada hubiera pasado, luciendo una de esas sonrisas que pondrían nervioso al guasón. Quiero llevar a Elena al parque hoy. Solo un rato de abuela y nieta. Elena estaba encantada. Había preguntado por su abuela toda la semana. Y honestamente, yo me sentí aliviado de que al parecer estábamos dejando atrás nuestra pelea. Tal vez mi mamá lo había pensado mejor y se dio cuenta de que la familia era más importante que el más reciente desastre financiero de David. ¿Podemos ir al parque, abuela? Tienen la resbaladilla gigante. Claro, mi niña, tendremos un día muy especial juntas. Algo en la manera en que dijo especial debió haber hecho sonar mis alarmas, pero yo solo era un papá que quería que su familia se llevara bien. Ayudé a Elena a empacar su mochilita con botanas y su unicornio de peluche, le di el sermón habitual de seguridad sobre no separarse de su abuela y las vi irse. Lo que no sabía era que David había estado saturando el teléfono de mi mamá desde que Jimena lo dejó, gritando que todo era mi culpa y exigiéndole que hiciera algo para hacerme pagar. Había estado bebiendo mucho desde la ruptura y estaba en modo de víctima total, despotricando sobre cómo Jimena seguiría con él si yo lo hubiera ayudado. Mi mamá ya lo tenía todo planeado. Según lo que Elena le dijo a la policía después, el día comenzó normal. Jugaron en los columpios, se tiraron de la resbaladilla un par de veces y compartieron una bolsita de galletas de animalitos. Elena se la estaba pasando increíble, confiando plenamente en que su abuela la mantendría a salvo. Luego, alrededor de la 1 de la tarde, mi mamá recibió una llamada de David. Se alejó un poco, tuvo una conversación a gritos y regresó con cara de preocupación. Elena, mi cielo, la abuela tiene que ir a ayudar al tío David en este momento. Necesitas quedarte sentadita aquí en esta banca y esperar a tu papá. Ya viene a recogerte. ¿A dónde vas, abuela? El tío David está en problemas y necesita mi ayuda. Pero no te preocupes, tu papá llegará pronto. Solo quédate en esta banca y no te muevas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Elena asintió porque tiene 5 años y confía en que los adultos no son sociópatas. Mi mamá le dio un abrazo rápido, le dijo que se portara bien y se alejó sin mirar atrás. Simplemente abandonó a una niña de 5 años en un parque público como si estuviera tirando un pedazo de basura. Elena se quedó sentada en esa banca durante casi 2 horas, viendo a las familias jugar y divertirse, mientras se preguntaba por qué su papi se tardaba tanto. No tenía teléfono, no se sabía nuestra dirección de memoria y le habían enseñado a quedarse donde los adultos le decían que se quedara. Fue entonces cuando apareció el depredador. Elena seguía sentada en esa banca alrededor de las 2:30 de la tarde cuando notó a un hombre. Había estado merodeando por el área de juegos un rato, pero ahora se estaba acercando, tratando de hablar con los niños cuando sus padres no miraban. Según la declaración de Elena y los testimonios de los testigos, este sujeto, luego identificado como Mateo, un agresor sexual registrado que llevaba semanas al acecho en los parques, se le acercó usando el clásico manual del depredador. Intentó ofrecerle dulces, diciéndole que sabía dónde estaba su papá y afirmando ser policía.
Elena, bendita sea, recordó las pláticas que habíamos tenido sobre los peligros de los extraños y siguió rechazando su ayuda. Pero esta basura no aceptaba un no por respuesta. Seguía acercándose y Elena empezó a asustarse y a abrazar su unicornio con más fuerza. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ana estaba en el parque con los hijos de su hermana cuando vio a un hombre demasiado interesado en una niña pequeña que estaba sentada sola. Ella tiene experiencia en artes marciales y entrenamiento en seguridad personal, así que de inmediato reconoció la situación por lo que era. Empezó a caminar hacia ellos, pero entonces vio que Mateo agarró a Elena del brazo e intentó jalarla de la banca. Ana no lo dudó. Corrió hacia allá como si estuviera persiguiendo un pase de anotación. «Oye, quítale las manos de encima». Mateo intentó disimular, afirmando que Elena era su sobrina, que se había separado de la familia. Elena lo contradijo de inmediato, llorando y diciendo que no conocía a ese hombre. Ana se interpuso entre Mateo y Elena, y al parecer toda su actitud cambió. Pasó de ser una transeúnte preocupada a alguien con quien definitivamente no te quieres meter. Aléjate de la niña ahora mismo. Mateo intentó intimidarla, diciéndole que no se metiera en lo que no le importaba, pero otros padres empezaron a notar el alboroto. Un par de papás comenzaron a acercarse con los celulares ya en la mano. Mateo se dio cuenta de que su oportunidad se cerraba rápidamente. Intentó agarrar a Elena una vez más, pero Ana estaba lista. Lo bloqueó, empujó a Elena detrás de ella y dejó muy claro que primero tendría que pasar por encima de ella. «Voy a llamar a la policía», anunció lo suficientemente fuerte como para que medio parque la escuchara. «Todos, fíjense bien en la cara de este tipo». Mateo finalmente se rindió y salió corriendo, pero no antes de que varias personas se quedaran con su descripción y alguien lograra tomarle una foto. Ana llamó de inmediato al 911 mientras consolaba a Elena, que comprensiblemente estaba atacada de pánico. Cuando llegó la policía, Ana tenía toda la situación bajo control. Había logrado calmar a Elena, recopiló los testimonios de otros padres y tenía una descripción clara del posible secuestrador. Viajó con Elena en la patrulla hasta la delegación y se quedó hasta que yo llegué. Conocer a Ana en esa comisaría fue como ser alcanzado por un rayo, pero en el buen sentido. Ahí estaba esta mujer que, literalmente, había salvado a mi hija de una pesadilla. Y actuaba como si fuera un martes cualquiera. Sin dramas, sin buscar atención, solo con una preocupación genuina por el bienestar de Elena. Gracias, dije, sintiéndome completamente insuficiente por lo que había hecho, pero era todo lo que podía articular sin romper a llorar. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo ella. Pero ambos sabíamos que eso no era verdad. A estas alturas, Elena se aferraba a los dos, y la oficial Valeria tenía algunas preguntas difíciles sobre dónde diablos estaba mi madre durante todo esto. Fue entonces cuando tuve que explicar que mi propia madre había abandonado deliberadamente a Elena como castigo por no alcahuetear la irresponsabilidad financiera de mi hermano. Decirlo en voz alta lo hizo sonar aún más loco de lo que se sentía. A ver si entendí, dijo la oficial Valeria. Su madre dejó a una niña de 5 años sola en un parque público porque usted no quiso ser el aval para un préstamo. Exactamente. La expresión en el rostro de Ana pasó de la confusión a la rabia pura. ¿Qué clase de persona usa a una niña como arma? Estaba a punto de descubrir que la respuesta era, la clase de persona que estaba a punto de enfrentar cargos penales. Mientras yo estaba en la comisaría enterándome de que mi madre era una sociópata y Ana era un ángel guardián, la policía ya estaba rastreando a Mateo. Lo atraparon en su departamento 3 horas después, y su computadora estaba llena de exactamente el tipo de contenido que esperarías de alguien que merodea por los parques buscando niños solos. Pero eso era solo el principio. El detective Guillermo tenía preguntas muy serias sobre cómo Elena terminó sola en primer lugar. Le expliqué toda la situación, el drama del préstamo, el colapso de David después de que Jimena lo dejó, las amenazas de mi mamá, su repentina aparición esa mañana actuando raro. El detective Guillermo se recostó en su silla. Señor, eso es poner en peligro a un menor, como mínimo. Considerando lo que estuvo a punto de pasar, estamos hablando de posibles delitos graves. A la mañana siguiente, el detective Guillermo me llamó para informarme que habían obtenido una orden de aprehensión contra mi mamá por los cargos de corrupción de menores, abandono de menores y negligencia temeraria.
Dado el historial criminal de Mateo y lo que casi ocurre, el Ministerio Público estaba presionando para que se presentaran cargos penales graves. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ya había terminado de jugar con esta gente. Si íbamos a irnos a la guerra legal total, entonces era el momento de cobrar todas las deudas. Llamé a mi abogado, Tomás, quien me había ayudado con algunos contratos comerciales antes. Le expliqué la situación y le pedí que redactara una carta de requerimiento de pago por los $140,630 que David todavía me debía de varios préstamos a lo largo de los últimos 2 años. Dados los recientes eventos que involucraban a mi familia, quería que esta deuda se cobrara de inmediato. Tomás fue muy profesional al respecto. Resulta que cuando tu familia abandona a tu hija y casi logra que la secuestren, los jueces tienden a no tener compasión con los familiares morosos que usan la excusa de "pero somos familia" como defensa para no pagar sus deudas. Señor, dadas las circunstancias, creo que tenemos un caso sólido para el cobro inmediato. El comportamiento de su hermano y las acciones de su familia constituyen un incumplimiento de la buena fe implícita en estos acuerdos de préstamo. Podemos exigir el pago total en un plazo de 30 días o enfrentará acciones legales. Hazlo. La carta de requerimiento fue entregada en el departamento de David por correo certificado 3 días después. Era un lenguaje legal maravillosamente redactado que básicamente decía: paga o te demando, pedazo de basura vividora. David me llamó esa noche, perdiendo la cabeza por completo. Estaba borracho, arrastrando las palabras y gritando sobre cómo yo estaba tratando de destruir a la familia. Le expliqué que tenía documentación de cada préstamo, incluyendo sus promesas de pagarlos, y que devolver el dinero que pediste prestado no es un robo. No tengo $140,000 nada más ahí guardados. Entonces debiste haber pensado en eso antes de participar en un plan que pudo haber provocado el secuestro de Elena. Yo no participé en nada. Todo fue idea de mamá. Tú fuiste quien le exigió que me diera una lección por no ser tu aval en el préstamo. ¿Crees que no sé de las llamadas que le hiciste? Hubo silencio, y luego un tartamudeo nervioso al darse cuenta de que mamá había confesado todo cuando la policía la interrogó. Lo había echado a los lobos más rápido de lo que tardas en decir lealtad familiar. 2 semanas después, David volvió a llamar sonando derrotado. Ya tengo el dinero. ¿Todo? Sí, todo. Tuve que vender mi coche y otras cosas, pero lo conseguí. La transferencia bancaria llegó al día siguiente. $140,630. Exactamente lo que me debía. Por primera vez en años, mi hermano el vividor me había pagado por completo. Ana estaba en mi casa cuando recibí la notificación del banco. Estábamos preparando la cena mientras Elena jugaba en la sala. ¿En serio recuperaste el dinero?, preguntó ella, leyendo la alerta del banco sobre mi hombro. Cada centavo. Resulta que la presión legal funciona mejor que los chantajes familiares. ¿Cómo se siente? Honestamente, muy bien. He estado tolerando su irresponsabilidad durante años, y al fin tuvo que enfrentar las consecuencias. Ana le había traído a Elena un libro infantil sobre niñas valientes y un pequeño elefante de peluche para que le hiciera compañía a su unicornio. Elena actuó como si la Navidad hubiera llegado por adelantado. Pedimos pizza y tuvimos una cena improvisada donde Elena deleitó a Ana con historias sobre sus amigos de la escuela y sus películas favoritas. Verlas conectar fue como ver una pieza faltante del rompecabezas de nuestra familia encajar en su lugar. Después de que Elena se fue a dormir, Ana y yo nos sentamos en el sofá a hablar de todo y de nada. Era maestra, había crecido en una familia estable que realmente resolvía los problemas en lugar de crearlos, y tenía esta presencia tranquilizadora que me hizo recordar lo que se sentía ser normal. Sigo pensando en lo que pudo haber pasado, le dije. Pero no pasó. Elena está a salvo. El malo está en la cárcel. Tu madre está enfrentando las consecuencias. Y tú recuperaste tu dinero. ¿Y si no hubieras estado ahí? Alguien más habría ayudado. Tengo que creer eso. Salvaste la vida de mi hija. Tú habrías hecho lo mismo. Tal vez, pero yo sabía que me estaba enamorando de la mujer que, literalmente, había salvado a mi familia. Mientras tanto, David había empeorado desde que me pagó.
La pérdida de su coche y tener que liquidar sus cosas para pagar su deuda habían sido la gota que derramó el vaso en su ya frágil estado mental. Lo habían despedido de su último trabajo por llegar borracho, se había metido en una pelea de bar que resultó en otro arresto, y básicamente, estaba cayendo en un alcoholismo total. Fue entonces cuando la tía Mercedes decidió unirse a la fiesta. 2 meses después, estábamos sentados en un tribunal que parecía la reunión familiar más deprimente del mundo. El lado de mi mamá estaba lleno de parientes que se habían creído su historia de víctima. La tía Mercedes estaba en primera fila, en el centro, con una Biblia en el regazo. Varios primos, y David mirándome como si yo hubiera insultado personalmente a su madre. Mercedes es la hermana mayor de mi mamá y siempre ha sido su mayor solapadora. También es de esas personas religiosas que usan los versículos de la Biblia como armas y creen que ser cristianas les da derecho a juzgar las decisiones de todos los demás. Había estado dirigiendo toda una campaña de propaganda durante esos 2 meses, llamando a todos los familiares, amigos de la familia y miembros de la iglesia para convencerlos de que yo era un hijo endemoniado que perseguía a su inocente madre. Mi lado éramos básicamente solo yo, Ana y la fría y dura verdad. La fiscalía comenzó con el testimonio de la oficial Valeria sobre cómo encontraron a Elena y la investigación inicial. Luego, el detective Guillermo explicó cómo habían rastreado a Mateo y lo que habían encontrado en su computadora. El Ministerio Público fue claro. Las acciones de la acusada permitieron directamente que un agresor sexual registrado tuviera acceso a su nieta. Esto no fue negligencia. Fue una decisión calculada que puso a una niña en peligro mortal. Durante el receso, Mercedes me acorraló en el pasillo con la Biblia apretada contra el pecho. Empezó a recitar versículos sobre honrar a padre y madre, sobre el perdón, sobre que el amor es paciente y bondadoso. Cuando mencioné que le había mostrado bondad a mi hija al protegerla del abandono, escaló al nivel de usar versículos sobre el asesinato para hacerme sentir culpable. Estás destruyendo la vida de una mujer de 68 años por unas pocas horas. Y ahora también le has robado dinero a David. No le robé nada a David. Cobré el dinero que me debía legalmente. Dinero que se dio con amor entre hermanos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Pero tú convertiste la caridad cristiana en avaricia mundana. Cuando Ana subió al estrado, estuvo increíble, profesional, clara y absolutamente devastadora para la defensa de mi mamá. Testificó que había observado a Elena sentada sola durante aproximadamente 30 minutos antes de que Mateo se acercara, y que la niña estaba claramente angustiada y completamente vulnerable cuando el depredador hizo su movimiento. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de mi mamá intentó hacer titubear su testimonio, pero ella se mantuvo firme. Mientras tanto, Mercedes rezaba en voz tan alta que el alguacil tuvo que pedirle que se callara. El testimonio más perjudicial fue el de la psicóloga infantil que había estado tratando a Elena. La menor presenta síntomas clásicos de trauma por abandono, agravados por el terror de un intento de secuestro. Sufre de ansiedad por separación severa. Fue entonces cuando Mercedes perdió la cabeza por completo. Se levantó en medio del juzgado y empezó a gritar. «Esto es persecución a los justos. Todos ustedes están levantando falso testimonio contra una mujer inocente». La jueza ordenó que la sacaran de la sala. Mientras el alguacil la escoltaba hacia la salida, seguía gritando sobre falsos acusadores y la persecución de los fieles. Cuando mi mamá finalmente subió al estrado, venía vestida como si estuviera haciendo casting para el papel de abuelita compasiva en un episodio de La Rosa de Guadalupe. El Ministerio Público la destrozó durante el contrainterrogatorio, logrando que admitiera que había abandonado a su nieta para lidiar con el mismo problema del préstamo que había causado todo el conflicto. La jueza era una mujer mayor con décadas de experiencia en juzgados familiares y cero paciencia. Durante los alegatos finales, parecía que ya había tomado una decisión. He revisado todos los testimonios y pruebas de este caso. Los hechos son claros. La acusada abandonó deliberadamente a una menor en un lugar público como represalia contra el padre de la niña. Esta acción llevó directamente a que la niña fuera el blanco de un depredador y casi resulta en un secuestro. Mi mamá se enderezó, probablemente esperando algún discurso sobre el perdón familiar y las segundas oportunidades. Carmen, sus acciones no fueron las de una abuela confundida cometiendo un error inocente.
Fueron calculadas, deliberadas y mostraron un total desprecio por la seguridad y el bienestar de su nieta. El juzgado se quedó en un silencio sepulcral. Por lo tanto, este tribunal la declara culpable de los delitos de corrupción de menores, abandono de menores y negligencia temeraria. Dada la gravedad de estos delitos y sus posibles consecuencias, la condeno a 2 años de prisión en el reclusorio estatal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. La miró fijamente a los ojos y pronunció las palabras que la atormentarían para siempre. Usted no merece ser abuela. El tribunal explotó. David empezó a gritar sobre la injusticia. Los familiares lloraban y mi mamá simplemente se quedó sentada ahí, con la mirada de alguien a quien le acababan de dar una bofetada de realidad. Adicionalmente, ordenó una orden de restricción permanente que prohíbe cualquier contacto con la víctima menor de edad y una restitución por la cantidad de $286,250 para tratamientos psicológicos y daños y perjuicios. Al salir del juzgado, Mercedes nos esperaba afuera con un grupo de señoras de la iglesia sosteniendo carteles sobre la persecución religiosa y la protección de las familias cristianas. Intentó bloquear nuestro camino, gritando sobre el juicio de Dios y cómo le había robado dinero a mi hermano en su momento de necesidad. Ana se interpuso entre nosotros. Señora, tiene que retroceder. El personal de seguridad tuvo que escoltar a Mercedes y a su grupo de oración lejos del juzgado. Se había hecho justicia y había cobrado cada centavo que me debían. A veces, hacer que la gente asuma su responsabilidad realmente funciona. 6 meses después del juicio, la vida se había transformado por completo. Elena estaba prosperando en terapia y se había recuperado con esa increíble resiliencia que los niños logran tener de alguna manera. Aún tenía pesadillas ocasionales, pero cada vez eran menos frecuentes. Y había desarrollado un vínculo asombroso con Ana que era hermoso de ver. Ana y yo llevábamos 4 meses saliendo para entonces, y se sentía como la cosa más natural del mundo. Se había mudado con nosotros 3 semanas antes, después de que Elena le preguntó si podía quedarse para siempre. Habíamos llevado las cosas con calma por respeto al trauma de Elena y a mis propios problemas de confianza, pero todo en nuestra relación simplemente funcionaba. «Papi, ¿Ana puede ser mi nueva abuela?», preguntó Elena un sábado por la mañana mientras preparábamos hot cakes. Ana casi se ahoga con el café. «Mi amor, no soy lo suficientemente mayor para ser abuela, pero tú me cuidas mejor de lo que la abuela lo hizo nunca». Los niños tienen esa manera de ir directo al grano. Mi mamá estaba cumpliendo su condena y había intentado contactarme varias veces, pero la orden de restricción era clara. Mercedes también había estado enviando cartas llenas de versículos bíblicos sobre hijos pródigos y el perdón, las cuales yo tiraba a la basura sin leer. David, mientras tanto, había perdido la cabeza por completo después de pagarme. La pérdida de su coche y tener que liquidar sus cosas para pagar su deuda habían sido la gota que derramó el vaso en su ya frágil estado mental. Se había ido de parranda por 3 semanas, lo cual terminó con él siendo arrestado por conducir ebrio después de estrellar el auto que le prestaron contra un buzón de correo. Lo habían desalojado de su departamento y básicamente estaba saltando de sofá en sofá entre familiares que ya se estaban cansando de él. La familia de Ana había sido increíble durante todo el proceso. Sus padres eran personas cálidas y funcionales que se comunicaban como adultos y resolvían los problemas sin hacer guerras emocionales. Elena estaba teniendo su primera prueba de cómo se veían las relaciones familiares sanas, y estaba floreciendo. ¿Sabes qué es lo que me encanta de tu familia?, le dije a Ana una noche después de una carnita asada en casa de sus papás. ¿Qué cosa? Nadie está tratando de manipular, de hacer sentir culpable ni de chantajear emocionalmente a nadie más. Ustedes simplemente se agradan de verdad. Un concepto revolucionario, ¿no? Habíamos estado hablando de matrimonio tentativamente, de la manera en que discutes cosas importantes cuando hay una niña de 5 años de por medio. Elena había dejado claro que aprobaba el arreglo, y Ana había demostrado que estaba en esto a largo plazo. La noche que le propuse matrimonio, Elena era cómplice del plan. Habíamos ido al mismo parque donde Ana la había salvado. Se había transformado de un lugar de trauma a un símbolo de nuevos comienzos. Elena encontró la caja del anillo durante un juego de búsqueda del tesoro y se la entregó a Ana con la sonrisa más grande que jamás le había visto. ¿Te quieres casar con nosotros?, preguntó Elena, porque al parecer veníamos en paquete.
Ana estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, me casaré con los dos. El compromiso iba a la perfección hasta 3 semanas después, cuando David decidió hacer su última jugada. Yo iba llegando a casa del trabajo un jueves por la tarde cuando lo vi parado en mi entrada, claramente borracho y más enojado de lo que jamás lo había visto. Debió haber estado esperando un buen rato porque el coche de Ana no estaba. Ella había llevado a Elena a su clase de baile. Ahí está mi pedazo de basura de hermano, arrastró las palabras mientras yo me bajaba del auto. Viviendo la vida perfecta mientras mamá se pudre en la cárcel y yo no tengo dónde vivir. David, estás borracho. Vete a casa. ¿A casa? ¿Cuál casa? Perdí todo porque tenías que cobrar tu maldita deuda como si fueras un agiotista. Se tambaleaba sobre sus pies, sosteniendo una botella de cerveza y bloqueándome el paso hacia la puerta principal. Lo que siguió fue un despotrico de borracho sobre cómo yo había destruido a la familia, robado su dinero y arruinado su vida. Se estaba alterando cada vez más, agitando la botella y lanzando amenazas sobre enseñarme lo que se sentía perderlo todo. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy prometiendo. Tal vez debería pasarle algo a tu perfecta vidita. Tal vez alguien debería quitarte algo a ti por una vez. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba borracho. Estaba desquiciado. Esto ya no era un simple drama familiar. David, te tienes que largar ahora mismo. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía como lo hiciste con mamá? Cuando saqué mi teléfono, él explotó. Le aventó la botella de cerveza a mi coche, rompiendo el medallón trasero, y empezó a gritar como un maníaco sobre cómo yo le había robado su dinero y destruido su vida. La policía llegó 8 minutos después para encontrar a David sentado en los escalones de mi entrada, llorando y balbuceando sobre lo injusto que era todo. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Lo arrestaron por alteración del orden público en estado de ebriedad y daño en propiedad ajena. 2 días después, David se presentó en el juzgado por su caso de manejar ebrio. El juez lo condenó a 6 meses de cárcel, la pérdida de su licencia por 2 años y a recibir terapia obligatoria contra el alcoholismo. Cuando salió, se encontró con la orden de restricción esperándolo. Mientras tanto, Mercedes había intensificado su propia campaña de acoso. Había estado llamando a mi trabajo tratando de que los miembros de la iglesia me presionaran e incluso se había aparecido en la escuela de Elena diciendo que era familia. La audiencia final para ambas órdenes de restricción fue casi anticlimática. David apareció luciendo como si hubiera estado viviendo debajo de un puente, aún culpando a todos los demás por sus problemas. Le dijo al juez que yo había destruido sistemáticamente a nuestra familia, que había hecho encarcelar a nuestra madre, que le había robado dinero cuando él estaba en su punto más bajo y que ahora intentaba silenciarlo por decir la verdad. Mercedes llegó vestida como si fuera a un funeral y lista para citar las escrituras sobre el perdón y la lealtad familiar. Afirmó que yo le había dado la espalda a los mandamientos de Dios y que estaba persiguiendo a mi propia familia por defender los valores cristianos, incluso usando tribunales mundanos para robarle dinero a mi hermano en su momento de necesidad. El juez analizó los informes policiales, las declaraciones de los testigos y la evidencia en vídeo de mis cámaras de seguridad. David, usted amenazó a la familia de su hermano, destruyó su propiedad y demostró claros signos de abuso de sustancias e inestabilidad emocional. El cobro de la deuda fue legal y legítimo. Devolver el dinero que pidió prestado no es un robo. Esta orden de restricción se concede por un periodo de 5 años. Mercedes, su acoso hacia esta familia, incluyendo los intentos de contactar a la menor en la escuela y de interferir en el lugar de trabajo del padre, constituye un comportamiento de acecho. Usted también tiene prohibido cualquier contacto durante 5 años. Así de simple, las últimas piezas tóxicas de mi familia fueron removidas legalmente de nuestras vidas. 1 año después, Ana adoptó oficialmente a Elena. La audiencia fue un mero trámite. Ella había sido la mamá de Elena, en todos los aspectos que importan, desde aquel día en el parque. Cuando el juez firmó los papeles, Elena empezó a llorar lágrimas de felicidad. Ahora sí es oficial. Tengo a la mejor mamá del mundo. Tuvimos una boda pequeña 6 meses después, solo con amigos cercanos y la familia de Ana. Elena fue la niña de las flores y se tomó su trabajo muy en serio. Elena está feliz, sana y rodeada de personas que realmente merecen ser llamadas familia.
Conoce la historia de cómo Ana la salvó, pero para Elena, así es simplemente como se conocieron. Ana no es la mujer que la rescató de un depredador. Ella es solo su mamá. A veces me entero de cosas sobre mi familia biológica a través de los rumores. Mi mamá sale el año que viene, pero las órdenes de restricción seguirán vigentes. David ha estado entrando y saliendo de la cárcel por varios incidentes relacionados con el alcohol y básicamente vive en la calle. Al parecer, Mercedes le anda diciendo a todos en su iglesia que estoy poseído por demonios y pidiendo oraciones para expulsar los espíritus malignos que hicieron que me pusiera en contra de mi familia. Solía sentirme culpable de cómo terminó todo, como si tal vez debía haberme esforzado más en ayudarlos o haber encontrado alguna manera de mantener unida a la familia. Pero luego miro a Elena, segura de sí misma, feliz, rodeada de personas que la aman incondicionalmente. Y sé que tomé las decisiones correctas. La verdadera familia no te amenaza cuando pones límites. El amor de verdad no usa a los niños como armas. Elena está a punto de convertirse en hermana mayor. Ana está embarazada de nuestro segundo hijo y Elena está encantada con la idea de enseñarle al bebé todo lo que es importante. Ya está planeando darle lecciones sobre el peligro de los extraños, la importancia de decírselo a adultos de confianza cuando algo anda mal, y cómo identificar la diferencia entre las personas que te aman y las que solo quieren manipularte. Es una niña muy lista. Va a ser una increíble hermana mayor.